su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de dar. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Las instituciones de representación ciudadana y las organizaciones internacionales han tratado por muchos años de crear una especie de mundo perfecto, pero cada vez se hace más evidente que han fracasado y que por los recursos o por los esfuerzos del ser humano
esto no va a ser posible. Y es que solo Cristo lo hará una realidad por medio de su redención. Allí no solamente los creyentes seremos renovados, sino también las cosas serán hechas nuevas. Esto es, finalmente viviremos en un mundo perfecto. En este estudio bíblico del día de hoy de tu Iglesia Dios Admirable, el apóstol Pablo nos enseñará cómo esto va a ser posible. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de tu Iglesia Dios Admirable, la iglesia en tu casa. Como cada semana hemos venido desarrollando el estudio bíblico de la carta a los romanos del apóstol Pablo, y de verdad que ha sido una gran bendición. Esta semana estaremos estudiando ese pasaje del capítulo 8 que va del verso 15 al verso 27, que hemos titulado la nueva creación, el nuevo cuerpo. Y de verdad esperamos que sea de mucha bendición. Te habla Malvin Delgado de tu Iglesia Dios Admirable y te quiero pedir que allí donde estés llames a tus seres queridos para que se junten contigo y puedan todos disfrutar, crecer juntos en el aprendizaje de la palabra de Dios. Seguro Dios tiene un mensaje importante para ti y para los tuyos hoy 16 de junio a las 5 de la tarde hora de Venezuela. Alabamos a Dios por esta oportunidad. También te queremos decir que si nos ves a través de Facebook, tienes que darle like a este estudio bíblico, compartirlo en tu muro y así tú serás un instrumento de bendición para otras tantas personas que a través de tu cuenta de Facebook van a poder ver este estudio bíblico. También dale like a la página de Dios Admirable y serás informado en cada oportunidad que Dios Admirable tenga un nuevo contenido para ti. Si lo ves a través de YouTube, pues nada, dale like, suscríbete al canal de Dios Admirable y también serás informado. Pero puedes copiar el vínculo de YouTube y pasarlo por WhatsApp y distribuirlo con todos tus grupos, seres queridos y amigos. Y así tú serás un instrumento de bendición, de multiplicación de la palabra de Dios. Bien, como desde hace algunas semanas tenemos una nueva dinámica y vamos a leer los mensajes que usted nos ha dejado a través de las redes sociales. Vamos a abrir acá los mensajes que nos dejaron. Veamos, vamos a ver los mensajes que nos dejaron en Facebook. Y tenemos acá a la hermana Blanca Piña, uno de nuestros champions en sintonía, cada semana muy fiel, la hermana Blanca, Dios la bendiga. Dice, buenas tardes, Malvin, bienvenido a mi casa para seguir escuchando el estudio de Pablo. Amén. La hermana Carmen Rosa Rubio dice, saludos y bendiciones, hermano, Dios le bendiga. Le envié las respuestas del estudio anterior por WhatsApp. Efectivamente, hermana Carmen, debo decir que la quiero felicitar. Uno, por su fidelidad. Y dos, por las excelentes respuestas que la hermana Carmen nos está enviando a través del WhatsApp. De verdad que las leí todas están excelentes, la felicito. Me gustó muchísimo la respuesta número 3, que dice, la nueva autoridad con poder de liberación del creyente de las cadenas del pecado es el Espíritu Santo, que obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. Es así como el hombre unido al cuerpo de la muerte está también ahora unido al Cristo viviente. La felicito. De verdad que todas sus respuestas han sido muy buenas. La felicito y la invito a seguir participando de nuestro estudio, enviándonos estas respuestas a través del WhatsApp. Y a usted también puede enviarlas a través del WhatsApp. Ahora vamos a poner las preguntas del estudio bíblico del día de hoy. O puede enviarlas en los comentarios también que tenemos allí, ya sea en Facebook o en YouTube.
Gracias, hermana Carmen, por de verdad su participación en este estudio. Tenemos luego un comentario de la hermana Blanca Piña, que dice: saludos, iglesia, Dios les bendiga siempre. Diana Cordero dice: buenas tardes, Malvin, bienvenido a mi hogar para escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermana Diana, también champion en sintonía, Dios la bendiga. Y dice luego: hermano Malvin, pido oración para que Dios me provea para poder pagar el costo del cateterismo que me realizarán en 14 de junio. Eso debió haber ocurrido hace poco. Quiero que sepa, hermana Diana, que hemos estado orando por usted. Solo quiero decirlo abiertamente a través de este medio. Durante toda la semana hemos estado orando por la hermana Diana para que Dios provea lo que sea necesario para este procedimiento, sea recursos, sea médico, sea todo lo que sea, y que cuando se haga, sea Dios el que dirija el procedimiento para usted y que sea su voluntad principalmente en bendición de su vida, hermana Diana. Hemos estado orando y ahora vamos a orar también por usted. Flor Herrera dice: Dios le dio todo lo que tiene en conocimiento, no solo para usted, sino para que sea misionero y siembre esa semilla a otros. Gracias. Dice: Señor, todo lo que tengo y aprendo es por ti. Permíteme cumplir mi misión por amor y con amor. Amén. Hermana Flor, yo quiero darle un gran agradecimiento y alabar a Dios por su vida. Muchísimas gracias por sus palabras y por la participación en nuestro estudio bíblico de Dios admirable. Que Dios la bendiga grandemente. Dice la hermana Blanca Piña también: una muy excelente explicación de estos versículos, Malvin. Dios te bendiga y te siga usando sabiamente. Amén. La gloria para Dios solamente. Favor orar por la salud de María Borges. Y vamos a estar orando también por María Borges, hermana Blanca. Gracias por colocar esta petición. Y dice luego Loida Maldonado de Barudí: le pido oración por mi salud, hermano. Amén. Ya vamos a estar orando también por usted, hermana Loida. Luego tenemos algunos comentarios en YouTube. Aquí la hermana Carmen también nos dejó: saludos, hermanos, y a todos los hermanos que seguimos este estudio bíblico. Dios les bendiga. Muchas gracias por la enseñanza de la palabra de Dios. Guido José Maldonado, también otro de nuestros champions en sintonías, hermano Guido y su esposa Teresa, dice: saludos y bendiciones, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico de Romanos. Teresa y Guido, amén. Víctor Lloris, otro de nuestros champions en sintonía, dice: buenas tardes, hermano Malvin y Alejandro, gusto de saludarlos. De nuevo preparando nuestros corazones para ver y oír el estudio bíblico. Dios les continúe bendiciendo. Estuvieron juntos Elsa y Víctor, los hermanos Víctor y la hermana Elsa escuchando. Hermana Erlinda Chacín, otro de nuestros champions en sintonías también. Buenas tardes, mi amado hermano. Dios te bendiga. Bienvenido a mi casa para compartir la palabra de Dios. Y tenemos a José Antonio Pantoja Sanabria. Hermano José Antonio, ¿cómo está? Dice: saludos, Malvin, te saluda José Pantoja. Dios te bendiga, José, y engrandezca tu ministerio. Bien, estos son los comentarios que nos dejaron tanto por el WhatsApp como en las redes a través de las cuales transmitimos este estudio bíblico. Y vamos a comenzar orando, ¿ok? Para encomendar este estudio bíblico del día de hoy y por los motivos que nos han dejado acá. Gracias te doy de todo corazón, Dios, por la bendición de poder servirte. Te pido en el nombre de Jesucristo que este estudio bíblico sea agradable para ti y tú puedas usarnos como tus herramientas para bendición de muchos que nos ven del otro lado, Señor. Te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos. Atiende sus motivos, atiende sus necesidades y en todo ayúdales a bien. Quiero pedir muy especialmente por la hermana Diana Cordero, a quien el día 14 le habrían practicado un cateterismo y por quien hemos venido orando y colocando delante de ti, Señor. Quiero pedir que tu mano poderosa esté sobre ella en todo momento. Si el cateterismo fue realizado, por favor coloquen comentarios por esto, pero te pido, Señor, que tú seas con ella en todo momento. Te pido, Jesús amado, que tu mano de amor esté con ella en todo momento. Te pido que no la desampares en ningún momento. Te pido que proveas los recursos que ella necesita durante y después de este procedimiento. Que en todo sea ayudada bien y que tu bendición no sea parte de ella y de sus seres queridos en este proceso. También
Te pido, Padre amado, por la hermana Loila Maldonado, por su salud. Señor, tú eres sanador, tú provees todo cuanto es necesario. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú le proveas la salud a Loida, que todo cuanto ella necesite sea provisto en lo físico, emocional y en lo espiritual, para que no le acontezca nada, Señor, que no esté fuera de tu voluntad y que en todo tú la estés ayudando a bien, Padre. Pido por su vida, por la de sus seres queridos y porque tú la ayudes en todo a bien. También te quiero pedir, Señor, por María Boorques, para que tú que entiendes su necesidad, tú que entiendes su vida, Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo escudriñas, Señor, te hagas presente en ella, Señor. Le des bendición, cuidado y protección y en todo la ayudes a bien, Padre. También quiero poner delante de ti este estudio bíblico que hoy estaremos realizando para que todo funcione a bien, Señor. Todo sea de bendición. Todos estos medios digitales cooperen, Señor, en bendición de las personas que del otro lado van a estar escuchando este estudio bíblico. Pido esto en el nombre de Jesucristo, Señor, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, hemos comenzado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Como ven, no estoy en el lugar habitual. Estoy en viajes de trabajo en otro país de Sudamérica y estoy transmitiendo esto desde mi habitación de hotel, pues había un ambiente más tranquilo que en los lugares donde podía dentro del hotel poder transmitir. Esperemos en Dios que no haya interrupciones y que todo funcione bien. Alabo y bendigo al Señor por su santo nombre, por la oportunidad de servirle. Y espero en el Señor que este estudio bíblico de hoy sea de bendición para usted. Bien, después de esta introducción larga, pero gracias a Dios ustedes nos han dejado muchos comentarios y alabo y bendigo al Señor porque usted está participando. De nuevo, si en el estudio bíblico de hoy usted tiene comentarios, usted tiene a bien dejarnos respuesta a las preguntas que vamos a estar colocando en algunos segundos, estaremos muy contentos de poderlas revisar, leer y darle feedback de lo que usted nos ha dejado. Que Dios le bendiga. Bien, vamos entonces a comenzar con la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, ¿ok? Déjenme y la coloco acá, por favor. Listo, aquí está la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando y la coloco acá para ustedes. Y dice así, Romanos 8, del 15 al 27. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tenemos dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el pasaje que hoy estaremos estudiando. Y las preguntas que vamos a tener para nuestro estudio bíblico de hoy están acá. La primera será, y esto es respuesta libre, por favor, coloque la respuesta que para usted es la correcta. Para cada quien, esta respuesta va a ser específica y es personal. Por eso digo respuesta libre. Dice, ¿qué significado tiene para usted la exclamación Abba Padre o Abba Padre? Otra respuesta libre. Dice, o pregunta libre, como usted quiera. ¿Ha experimentado usted la obra del Espíritu Santo en su vida? Cuéntenos cómo fue esa experiencia. La tercera pregunta es también pregunta o respuesta libre. ¿Ha pasado usted por alguna experiencia de sufrimiento por causa de Jesucristo? Cuéntenos cómo fue esa experiencia. La cuarta pregunta es, ¿por qué cuando usted cree en Cristo, la nueva naturaleza quiere cambiar de camino? Y la última pregunta es, además de Adán, ¿qué otra cosa quedó atada al pecado y a sus consecuencias? Usted podrá dejarnos sus respuestas a través de ese número WhatsApp que está allí, más 5255-7904-0081, o podrá colocarnos las respuestas en los comentarios de Facebook o de YouTube por donde usted esté acompañándonos el día de hoy. Bien. Comenzamos entonces de esta manera nuestro estudio bíblico. Y en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos hemos venido desarrollando varios temas. En nuestro último estudio, la semana pasada, comenzamos una nueva sección desde el versículo 14, donde tenemos o vislumbramos o comenzamos a divisar a un nuevo hombre como hijo de Dios, un nuevo hombre ya como hijo de Dios. Y vimos que el Señor no empuja a sus ovejas, sino que las guía. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de la seguridad y la protección de sus ovejas. Ese pasaje lo revisamos la semana pasada. Allí él dejó bien claro el punto de que ellas, sus ovejas, no son forzadas u obligadas de ninguna manera a hacer su voluntad, sino que ellas le siguen cuando oyen su voz, porque de hecho también revisamos el Evangelio según San Juan capítulo 10 verso 27, donde el Señor dijo lo siguiente, se los coloco acá, y dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas y siguen a Cristo. Son guiadas por el Espíritu de Dios y le siguen. Esto es, escuchan su voz porque tienen una nueva naturaleza. Siempre que tengo la bendición de enseñar la palabra de Dios, hay dos situaciones. Hay quienes escuchan la voz de Dios, que es la palabra que está siendo enseñada. Pero también hay otros que odian la palabra de Dios. ¿Por qué? Y escúcheme bien, porque no son sus ovejas. Y ahí hay una clara distinción entre los que escuchan la palabra de Dios y le siguen y los que la escuchan pero la odian y no siguen a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18, lo siguiente. Dijo, si el mundo los aborrece, pues sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Bien, leamos ahora el verso 15 de este capítulo 8, que es el primero que hoy estaremos estudiando en esta epístola a los Romanos. Dice así, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
Nosotros no experimentamos ese temor, preocupándonos sobre nuestra condición espiritual, tristes y desalentados. No. En cambio, usted puede, escúcheme bien, estar lleno de gozo porque es un hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llena a uno de tal manera que le hace exclamar, Abba Padre o Abba Padre. Y es muy interesante porque esto es una expresión de cercanía, una expresión de como cuando usted, de intimidad, de cuando usted llama a alguien muy amado, a ese Padre amoroso y le llega de cerca y se refiere a él. Y eso es lo que el Espíritu que habita en nosotros nos hace sentir y cómo nos hace proceder. Cosa interesante es que, ¿sabía usted que esta palabra Abba no ha sido traducida nunca? Los traductores al principio tenían una gran reverencia por la palabra de Dios, creyendo firmemente que era eso, la palabra de Dios, y por tanto nunca la tradujeron. Nos dicen que es un término muy íntimo, digamos los estudiosos, los que han tratado de traducir. Algunos dicen que se traduce como mi papá, incluso algunos, sobre todo en México, he escuchado que esto quiere decir papito o papacito, en fin. Lo cierto es que usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano, debo decirle que yo creo que uno nunca le habla a Dios de esa manera, aunque hay gente que sí. Una amiga de mi esposa, recuerdo que se refiere a Dios como mi papi querido. Y bueno, pues está en línea con esta expresión, debo decirlo. Pero yo personalmente me refiero a Dios con un poco más de respeto. A lo sumo le digo papá Dios. Pero también debo decir que no solemos en términos generales usar una expresión tan, digamos, cercana si no tratamos a Dios con un respeto mayor. Pero igual usted puede sentirse libre de hablar con Dios como el Espíritu Santo que está en usted se lo ponga. A eso se refiere esto de Abba Padre. Lo que sí debemos saber es que esta palabra expresa una especie de clamor de corazón, especialmente en tiempos de angustia. Y es allí donde esta palabra fue utilizada. Entonces, vamos al verso 16, que dice lo siguiente, para que lo estudiemos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se refiere al Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 16 del capítulo 8. Bien. Un amigo cristiano evangélico que tiene como ministerio visitar enfermos y predicarles la palabra de Dios, me contó una especie de anécdota que tiene que ver con lo que él pensó la primera vez que tuvo que ser internado en un hospital. Él dice que cuando estaba allí en el hospital, volvió su rostro a la pared y habló como lo hizo el rey Ezequías. Algunos conocerán este pasaje, pero dijo algo como así, según lo que él me contó, y recuerdo. Le dijo a Dios lo siguiente: Señor, he visitado este hospital muchas veces. He tenido en mis manos las manos de los enfermos y he orado con ellos. Y les he dicho, confíe en el Señor, Él le va a ayudar. Les dije eso, Señor, pero ahora es la primera vez que me toca a mí estar aquí. Y quiero saber si es verdad o no. Quiero que por favor me lo muestres de una manera real. Quiero sentirlo. Si tú eres mi Padre amado, yo quiero sentirlo, yo quiero saberlo. Y realmente, me cuenta mi amigo, que él sintió como una experiencia real. De hecho, la sintió en su cuerpo de forma real, pero él explica que era como una experiencia sobrenatural. Y esto
Me cuenta mi amigo que es solamente o fue solamente gracias a la obra del Espíritu Santo en él. Y esa, permítame decirle, es una experiencia realmente posible para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador. Y créame que para usted, mi querido amigo, también es posible el día de hoy. Bien, continuemos ahora estudiando aquí el verso 17 del capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Leámoslo. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos junto a Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Deberíamos decir aquí, ya que padecemos con Él, entonces, lo demás. Estimado hermano, pregunto, ¿está pasando usted por alguna experiencia de sufrimiento, de dolor, de pena o de angustia por causa de Jesucristo? El apóstol Pablo mostró que nuestro sufrimiento aquí es algo leve, incluso ligero, liviano, fácil de llevar. Hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna que nos llegará algún día. Pensamos que muchos de nosotros, cuando lleguemos a la eternidad, quizá desearemos haber incluso padecido un poco más por causa de Cristo, por causa de Él, porque esa es la manera por la cual Él o con la cual Él nos educa, incluso nos prepara. El escritor de la carta a los Hebreos dijo en el capítulo 12, verso 6, lo siguiente. Y dijo, porque el Señor disciplina al que ama. Y eso es cierto. En algunos, debo decir que hoy día hay algunos hijos de Cristo que están sufriendo, que están padeciendo, que quizás no entienden las cosas que están pasando en su vida. Yo mismo, en el pasado, he sido sometido a algunas aflicciones y debo decir que las aflicciones pueden llegar a ser parte de nuestra vida, pero también es cierto que el Dios de amor nos da o nos permite padecer esas aflicciones, pero Él nos da el conforto, Él nos da el bienestar, Él nos da las herramientas, Él nos da la alegría, Él nos da la contentura suficiente para superar esos padecimientos y seguir una vida de amor de la mano de Cristo. Pero lo cierto es que el apóstol dice acá que es claro que sufriremos, pero así creceremos y llegaremos a ser a la estatura o a estar a la estatura de Jesucristo. Pero sobre todo, a futuro, cuando estemos en la presencia del Señor, habremos visto que eso será nada por haber llegado a la estatura de Cristo. Bien, comenzamos ahora lo que he llamado una nueva sección del capítulo 8 del apóstol a los Romanos. Y el tema aquí es una nueva creación. La clave, y comento esto a continuación a manera introductoria, la clave aquí es lo antiguo frente a lo nuevo. La esclavitud enfrente de la libertad. Esa es como que las dos posiciones que el apóstol Pablo desarrolla de aquí en adelante. Y esto está comprendido entre los versos 18 y 22. Todo es nuevo en este capítulo, como ya hemos indicado. Eso lo podemos apreciar como algo de mucho valor, debo decirlo. Hemos visto la nueva ley, hemos visto la nueva lucha, hemos visto el nuevo hombre, hemos estudiado también la nueva creación e incluso el nuevo cuerpo, un cuerpo nuevo. También el nuevo propósito de Dios y la nueva seguridad o certidumbre del creyente. Todo ha sido hecho nuevo cuando, escúcheme bien, estamos en Jesucristo o aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Y de él hemos estado hablando hasta ahora. No solo los cuerpos de los creyentes, debo decirle, serán redimidos, serán renovados, sino que todo este universo físico, esta tierra en la que usted y yo habitamos, también será redimida, como lo vamos a ver más adelante. Ese es el propósito de Dios y Él lo va a llevar a cabo, no le quede la menor duda. En realidad cambiaremos esta tierra vieja por una tierra nueva. Recibiremos un nuevo modelo de tierra, por decirlo de alguna manera, donde no habrá más pecado ni la consecuencia por causa del pecado. Y esto no volverá sobre ella. Viviremos así llamémoslo así, una maravillosa experiencia. Recuerdo que, y esto es interesante, es anecdótico, y hay trivia incluida, a ver quién se la sabe. Recuerdo que por allá, por finales de los 90, me encontraba yo como alumno estudiando en la clase de escuela bíblica de la Iglesia Dios Admirable, pero allá en la sede física en Canaima, en Maracaibo. La clase era el libro de los Hechos de los Apóstoles. El maestro, un gran hombre de Dios, y dejo aquí la trivia para ver si alguien puede describir o puede escribirme en los comentarios quién, era aquel hombre de Dios, aquel maestro de escuela bíblica de la clase de Hechos de los Apóstoles a finales de los 90, allá en IDAM, en Canaima. El asunto es que otro alumno, recuerdo que estaba en esta clase, el esposo de una señora juez en Maracaibo, que estaba en esta clase conmigo, dijo: yo creo que hay santidad en la expiación. Concepto interesante. Y cuando el maestro le contestó que él estaba de acuerdo, esa persona se sorprendió mucho. Y después de muchos años, yo mismo debo decir que tengo certeza absoluta de que no solo hay sanidad en la expiación que Cristo hizo a favor nuestro, sino que allí se encuentra también un nuevo cuerpo y hasta un nuevo mundo. Todo ello debido a la expiación de Jesucristo. Entonces, conté esto como anécdota para explicar que va mucho más allá de una renovación del creyente, sino una renovación de todo lo que circunda al creyente y de esta tierra como la vemos y la conocemos. Y esto es un poco lo que explica el apóstol Pablo en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene una cosa muy interesante, es que él no deja cabo suelto, él establece un concepto, lo desarrolla y después en los siguientes versos lo refuerza. De verdad que para mí el mejor maestro que ha existido es el apóstol Pablo. Bien, ¿quién fue ese maestro de escuela bíblica que tuvimos allá en IDAM, en Hechos de los Apóstoles, la clase de Hechos de los Apóstoles a finales de los 90? Escríbame por allí. Bien, el tema es que esto todavía no ha pasado, esta renovación como la entendemos de este mundo como lo vivimos. Por ejemplo, debo decir que las instituciones de representación ciudadana, incluso las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, etcétera, todas estas han estado tratando por muchos años de que este mundo sea un mundo nuevo, un mundo maravilloso, un mundo de igualdad, que este mundo que vemos como prometido en las Santas Escrituras sea una realidad. Pero cada vez se hace más evidente que no lo tenemos, que no lo vivimos. Al contrario, hay guerras, hay hambres, hay destrucción, hay maldad, hay enfermedades, hay pestilencias. Y lo cierto es que no lo vamos a tener con los recursos y los esfuerzos del hombre. El ser humano no lo va a conseguir. Y es que solo Cristo lo hará una realidad por medio de su redención. Es esa la promesa que está en la palabra de Dios. Yo tendré un cuerpo nuevo. Y pensar en eso, estimado amigo, estimado hermano, me alegra muchísimo. Pues este cuerpo que ahora tengo se está gastando progresivamente. Y me gustaría poder cambiarlo por uno nuevo, por uno renovado, por un cuerpo glorificado, por un cuerpo
que no se dañe, por un cuerpo que no envejezca, por un cuerpo que no tenga dolores. Y el hecho es que eso está prometido en la palabra de Dios, por tanto, será una realidad. También lo será la sanidad. La tendremos entre nosotros o la tenemos entre nosotros hoy, pero no en la medida en la que quisiéramos tenerla. La tendremos, sí, en esa medida que está prometida en la palabra de Dios. Bien, veamos ahora lo que el apóstol Pablo dijo aquí en el verso 18 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Lo coloco para ustedes. Y dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Bien. Habiendo reconocido que tendremos cuerpos redimidos, el apóstol consideró aquí las aflicciones de la época presente, que constituyen la experiencia común de todos los creyentes. Esta generación que está disfrutando de mayores comodidades que cualquier otra en la historia, trata de evitar el pensar en el lado oscuro de la vida, pero los creyentes actuales no pueden eludir la experiencia del sufrimiento. Y muchos de nosotros tenemos un gran peso, de hecho, en nuestro pasado, en la vieja naturaleza del pecado, en lo que fuimos antes de creer en Jesucristo como nuestro fiel y verdadero Salvador. Y debo decirles, es muy difícil cambiar. Cuando usted cree en Cristo, escúcheme bien, la nueva naturaleza que recibe toma el control de las cosas. Quiere cambiar de camino, porque no desea que usted continúe viviendo en el pecado. La nueva naturaleza no quiere pecar. Pablo ya lo dijo allá en el capítulo anterior, pero no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía, decía el apóstol. Pero la vieja naturaleza no quiere dar un paso atrás, es dura, se resiste la vieja naturaleza y entonces surgen conflictos entre la vieja y la nueva naturaleza. Pero esta lucha terminará cuando nuestro cuerpo sea redimido. Bien, debe quedar esto claro. Esta lucha persiste, pero el Señor Jesucristo ya triunfó y usted va a tener un cuerpo redimido y eso le hará cambiar para siempre. Bien, escuchemos lo que escribió ahora el apóstol Pablo en el verso 19. Como decía el apóstol Pablo, va dando, establece una verdad y luego progresivamente la va explicando, la va dejando clara y la va reafirmando. Veamos ahora el verso 19 del capítulo 8. Y dice así para ustedes. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Otra versión traduce este verso de la siguiente manera. Dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifiesten los hijos de Dios. El mundo no está esperando el amanecer pregonado por los evolucionistas. Ese sueño nunca, escúchelo bien, nunca se convertirá en realidad. Incluso yo me considero un hombre de ciencia, pero la palabra de Dios aquí es clara. La creación es hoy como una suerte de, una especie de estatua cubierta por un velo. Sí, la creación es una suerte de estatua cubierta por un velo, que usted no puede divisar claramente. Y cuando los hijos de Dios, o cuando a los hijos de Dios les sea removida la cobertura física exterior, la creación también verá removido el velo que la cubre. Realmente ese será un día hermoso. De manera tal que esa obra de arte que hay detrás de los hijos de Dios y que hay detrás de la creación, cuando ese velo sea removido de los hijos de Dios, la creación también
verá esa maravilla y removerá el velo que la cubre. Veamos ahora qué dice el verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Otra traducción lo expresa así: porque la creación perdió toda su razón de ser, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, porque le quedaba siempre la esperanza. ¿Recuerda usted al sabio Salomón, autor de algunos libros del Antiguo Testamento, entre ellos Eclesiastés? Él era un pesimista cuando escribió, de hecho, el libro de Eclesiastés. Y dijo allá en el capítulo 1, verso 7, lo siguiente. Dijo: todos los ríos van al mar, y el mar jamás se llena, y los ríos vuelven al lugar de donde salieron, para volver a recorrer su camino. Bajo el impulso de las leyes del Creador, el agua llega al océano. El viento lleva las nubes sobre la tierra seca y luego llueve nuevamente. Esta llena los ríos van hacia el mar, pero este nunca se llena. Esto es lo que conocemos como el ciclo de la hidrología o ciclo hidrológico. Y debo decir que hay una cierta monotonía en ese movimiento repetido e incesante de la naturaleza. Es como si la naturaleza, escúcheme bien, estuviera esperando por la prometida revelación final para entonces cambiar, manifestarse o hacer algo diferente. Se nos dice aquí, porque la creación, léase la naturaleza, fue sujeta a vanidad, porque Dios la hizo de esa manera. Así fue, el Creador la hizo de esa manera. El pecado y sus consecuencias llegaron al hombre por la desobediencia de Adán. Y el mundo físico también quedó sujeto tanto al pecado como a sus consecuencias. ¿Recuerda usted lo que dijo Dios a Adán en el capítulo 3 del libro de Génesis, versos 18 y 19, hablando acerca de la tierra? Leámoslo aquí. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Hay lugares, y esto a manera de reflexión, hay lugares hermosos en la tierra, como por ejemplo islas del Pacífico, las islas hawaianas o islas del Caribe, o digamos las costas del noreste de Brasil. Todos estos son lugares hermosos. Podemos estar de acuerdo en las propagandas turísticas que representan a esos lugares como unos verdaderos paraísos. Pero esos son paraísos que, como otros lugares de la tierra, tienen muchos espinos y representan el deterioro propio producido por los daños o que el ser humano provoca allí donde llega su influencia sobre el medio ambiente. Ahora, la palabra que se tradujo aquí como vanidad en este pasaje, en este verso, quiere decir en realidad vacío, inútil, insustancial, fracaso, algo que representa decaimiento, que es perecedero o que no tiene ningún sentido. Esa es la palabra, eso es lo que quiere decir la palabra que se traduce aquí como vanidad. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado, nunca llega a obtener ningún resultado, que no se dirige como que a ninguna meta o se mueve, o pudiéramos decir que es cíclica o se mueve de forma circular. Y ha sido siempre así desde la creación. Permítanos ahora compartir con usted lo que también dice en el capítulo 1 de Eclesiastés,
pero en el verso 5. Creo que es interesante para complementar. Lo coloco acá para ustedes. Permítanme. Y dice así: el sol sale, el sol se pone y vuelve presuntuoso al lugar de donde se levanta. Y tiene que hacer eso nuevamente, esto lo agrego yo, el próximo día y día tras día. Luego este pasaje continúa diciendo: el viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte, va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. Y aquí recalcamos nuevamente la idea de la monotonía. Lo mismo pasa con la vieja naturaleza. Y aquí vamos a aterrizar la idea que nosotros tenemos. Nunca está satisfecha y siempre vuelve y vuelve y vuelve. No importa cuánto ha visto usted o ha oído. Quiere ver más y quiere oír más. Ahora, esto no sucedió porque la naturaleza lo quiso así, sino porque fue consecuencia del pecado del hombre. Continuemos ahora con el verso 21 de este capítulo 8. Que dice lo siguiente: pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es, de hecho, la consecuencia del pecado que está sobre la naturaleza. El hombre tiene un cuerpo que está muriendo, que está deteriorándose. Alguien dijo: desde el momento en que se nos da la vida, se nos comienza a quitar. Hay un deterioro y muerte en la naturaleza a su alrededor. Usted puede ir, por ejemplo, a un hermoso bosque, por ejemplo, y allí encontrará un árbol caído, muerto, pudriéndose, descomponiéndose. Esa es la naturaleza, en medio de cuya belleza puede también percibirse el hedor de los cuerpos putrefactos de animales que por X razón han fallecido o han muerto. Veamos el verso 22 para complementar esta idea. Y dice: porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Dice: toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. El poeta inglés Robert Browning, en uno de sus poemas, escribió lo siguiente. Dice él: Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. Si usted es creyente, usted sabe que lo que dice el poeta acá no es cierto. Dios sí está en el cielo, pero no todo anda bien aquí abajo en este mundo. La palabra de Dios es más realista, debo afirmar. En contraste, podemos ver lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 1, verso 18 de su libro. Lo coloco acá para usted. Joel 1:18 dice: gimen las bestias, los hatos de bueyes y los rebaños de oveja, porque ya no hay pasto. Hay quienes han señalado el hecho de que parece como si la naturaleza cantase un tono o un ritmo, una canción menor. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en las montañas en la noche, o ir al bosque en la noche, o ir a las playas en algunos lugares, y escuchar el sonido del viento soplando a través de los árboles en el bosque, o cuando uno se detiene ahí a la orilla del mar y escucha el sonido de las olas romper en la orilla o en las piedras, en ambos casos parece percibirse un sonido parecido, y si usted le presta atención, pudiera ser percibido como un lamento.
Se han grabado música de los árboles y resulta un poco triste, incluso lúgubre. Y luego allá en los montes se escucha el grito angustiado de algún animal pequeño o de un ave. Un sonido penetrante en la noche. De hecho, hay quien tiene miedo a esos sonidos. La naturaleza presenta, pues, un testimonio perceptible de la verdad que dicen las Sagradas Escrituras. Frédéric Louis Godet, un teólogo suizo, citó a un filósofo alemán llamado Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Caramba. Von Schelling se le conoce más bien en algo relacionado con este tema. Voy a colocarlo acá para ustedes. Me traje esa porción para compartírselos y lo coloco acá. Godet citando a Von Schelling y dice así: la naturaleza con su coro melancólico se parece a una novia que en el momento en que terminaba de adornarse para su boda ve morir a su novio. Allí queda con una fresca corona en sus sienes, engalanada con un vestido nupcial, pero con sus ojos llenos de lágrimas. ¡Qué cuadro este! De la naturaleza. Es un cuadro revelador, pero es esto lo que nos transmite la palabra de Dios. La creación gime a una, y eso es una realidad. Bien, llegamos ahora a una nueva sección, a partir del verso 23, y comienza a hablarnos de lo que es el nuevo cuerpo o el cuerpo nuevo. Comencemos a leer el verso 23 para desarrollar este nuevo tema. Dice: y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, no solo la naturaleza gime, sino que el creyente se encuentra en armonía con ella, con la naturaleza, quien también gime. Creemos que este verso es más devastador para aquellos que mantienen la teoría de que la señal de un verdadero creyente es un rostro con una sonrisa y una alegría permanente todo el tiempo. ¿Sí? Hay algunas personas que dicen que si usted es creyente, usted tiene que estar alegre siempre. Su rostro tiene que estar con una alegría desbordante en tiempo todo. Este verso contradice esa posición. Pero nosotros gemimos en estos cuerpos, permítame aclararle. Cuando llega la edad madura, por ejemplo, comienza usted a sentir ciertos dolores que antes no sentía o que no existían y surgen motivos para quejarse. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 2, leemos lo siguiente, se lo coloco acá. Leemos: y por eso también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Y el salmista dice en el Salmo 6, verso 6, lo siguiente. Coloco acá para ustedes. Me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho. Debemos decir también que nuestro Señor Jesús incluso lloró con lágrimas en ocasiones. Creemos que Él era una persona alegre, pero hubo momentos en los cuales también lloró. Veamos ahora el verso 24 al proseguir con este estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde dice lo siguiente. Permítanme. 24. Eso. 24. Porque con esa esperanza fuimos salvados.
Porque la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Estas palabras nos hablan de la obra de Cristo por nosotros en la cruz y de nuestra fe en Él. En otras palabras, hemos sido salvos y esperamos el cumplimiento de nuestra esperanza. Todavía no la hemos logrado, pero lo lograremos un día. Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo renovado en el futuro. Y esa es la esperanza consagrada en este verso de la palabra de Dios. Leamos ahora el 25 para complementar esta idea. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo entonces con paciencia. Ya usted sabe que la fe, la esperanza y el amor son partes vitales de la vida de un creyente. No habría esperanza si todo ya se hubiese cumplido. Si ya todo estuviera cumplido, ¿qué esperaría usted? Algún día la esperanza se va a tornar en realidad. En efecto, la fe y la esperanza pasarán en la gloria que será revelada en nosotros. Solo allí permanecerá el amor. Veamos el verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quisiera contarles una anécdota. En una ocasión me encontraba en un servicio dominical en una humilde iglesia cerca del pueblo donde nací y crecí. Allí se encontraba predicando en cierta ocasión un hombre de Dios con muchísimos años en el Evangelio. Y en la audiencia había un creyente lleno de entusiasmo que a cada momento decía amén, 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 en una voz muy alta, e interrumpía al predicador cada vez que lo hacía. Ahora, esto me pareció que molestó un poco a aquel predicador, quien finalmente le dijo al creyente, hermanito, así se refirió a él. En la Escritura dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que, si lo que pasa en usted, si lo que opera en usted, si lo que lo mueve a usted es el Espíritu de Dios, por favor, no intente usted ayudarle al Espíritu de Dios. Quédese tranquilo. El Espíritu de Dios es el que intercede por usted, no usted por el Espíritu. Recuerdo que aquello causó cierta risa. Obviamente con mucha reverencia, nadie se rió. Yo por dentro me estaba riendo. Pero qué verdad tan interesante. Lo cierto es que nos encontramos a veces en una situación en la que no sabemos, o en situaciones en las que no sabemos siquiera cómo debemos orar. Cómo hablar con Dios, cómo expresarle lo que sentimos. Pero déjeme decirle, como le dijo aquel predicador al hermanito aquel, quédese quieto, hable con Dios calmadamente. El Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no puede usted pronunciar, que no puede usted decir. Y le pregunto, ¿ha llegado usted alguna vez en oración delante de Dios y se encontró con que no sabía cómo orar, no sabía cómo pedir? Y todo lo que usted pudo hacer fue llegar ante Él y decirle, Padre. Y eso fue todo lo que usted pudo decir. Pues, bien, esto sucede, déjeme decirle, con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y quiero decirle que eso es simplemente maravilloso. Bien, llegamos ahora al verso 27 del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente, lo coloco acá para usted.
Y dijo así: pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si yo llegase delante del Señor en oración y le digo: Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera y en este tiempo y con estos elementos asociados, pues quizá, déjeme decirle, yo no recibiría respuesta a mi oración. Pero es maravilloso ir delante del Señor y decirle en oración: Señor, no sé cómo pedirte algo así. No sé qué decir, pero me presento ante tu presencia como tu hijo. Y mi deseo es que se haga tu voluntad. Y el Espíritu de Dios intercederá por nosotros según la voluntad de Dios. Y no quiero que usted me vaya a malinterpretar. Está claro y está bien que usted ponga delante de Dios las necesidades que Dios pone en su corazón. ¿Ok? Eso no está mal. De hecho, yo debo decir que por trabajo viajo constantemente y en mis viajes siempre tengo desafíos profesionales importantes. Incluso algunos desafíos de seguridad donde he tenido que ir. Y soy un hombre muy planificado. De hecho, tengo una maestría en gerencia de proyectos. Lo cierto del caso es que siempre que oro, yo llego delante del Señor y yo pongo delante del Señor mi semana. Y yo sé lo que voy a hacer en cada semana, en cada día de la semana. Obviamente no conozco el detalle de cómo ese día va a transcurrir. No conozco el detalle de las vicisitudes que cada día traerá. Pero pongo delante del Señor que su voluntad se cumpla en cada uno de los días donde esos desafíos vendrán. Pero pongo delante del Señor cada uno de esos días, que los conozco, que los he planificado, pero aún así no suceden. Me ha pasado que he tenido mi boleto de avión comprado y rumbo al aeropuerto, por mal clima, no llego al aeropuerto y el avión se va. ¿Arruinó la semana eso? No, el Señor tiene una voluntad y me he ido en otro vuelo el mismo día o al día siguiente y la semana ha sido de bendición, pero la puse delante del Señor. Cuando eso ha pasado, no es que yo simple y llanamente diga: caray, ¿ahora qué hago? Se arruinó todo. Porque es que el Señor tiene control. Siempre va a tener control. El Espíritu de Dios siempre intercede por nosotros cuando oramos y el Señor lo atiende. El Señor conoce lo que no ha pasado incluso y Él nos guía según su santa voluntad. Bien, estimado amigo, yo le invito a iniciar una relación con Dios por medio de su aceptación por fe de la obra de Jesucristo en la cruz en favor suyo. Solo así, escúcheme bien, usted podrá dirigirse a Dios como su Padre, decirle: Abba Padre, decirle con intimidad: mi Padre amado, y sentir lo mismo o sentir en sí mismo la acción del Espíritu Santo en su vida, guiándole, enseñándole a leer la Santa Biblia, dándole energía, dándole fuerza para luchar la vida, para luchar en la vida, para conseguir eso que usted está buscando, esas bendiciones que Dios tiene preparada para usted y sobre todo el Espíritu Santo ayudándole en oración, intercediendo por usted delante del Señor. ¿Quiere usted en esta tarde realmente cambiar su vida? ¿Desea usted en esta tarde tener intimidad con Dios y decirle: Padre amado, Abba Padre? ¿Desea usted en esta tarde poner todas sus necesidades delante del Señor sin siquiera saber cómo ponerlas, pero siendo el Espíritu el que intercede por usted delante del Señor y el Señor escuchando cuáles son sus verdaderas necesidades y atendiéndolas? ¿Quiere usted sentir en su vida como la obra del Espíritu Santo le habla a su espíritu? Si usted lo quiere hacer, solo hay una cosa que usted puede hacer para lograr eso, y es aceptar a Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador. Si usted en esta tarde quiere transformar su vida, repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos y háblele a Dios en voz alta. Y lo primero que usted va a hacer en esta oración es entender y reconocer que usted es un pecador, arrepentirse de sus pecados y pedir perdón, y creer que Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados,
para tomar la consecuencia de sus pecados en sus hombros y darle a usted una nueva vida. Y arrepentirse, no volver atrás sobre sus pecados. Esa es la única condición. Repita conmigo esta oración. Padre amado, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho cosas contrarias, Señor, a lo que tu santa palabra enseña. Y me arrepiento genuinamente de corazón por esos pecados. Te pido que tú me limpies de esos pecados. Yo prometo de corazón no volver atrás, no volver a pecar. Te pido que me regales una nueva vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me regales tu espíritu y me hagas una nueva persona que pueda tener esa intimidad contigo. Te pido esto en el nombre de Jesús para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted es una nueva persona. Déjeme decirle que hay fiesta en el cielo y déjeme decirle que el Espíritu Santo pasó a vivir en usted y que su vida desde hoy es una nueva vida y comienza a ser transformada. La gloria para Dios en todo momento. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy, a jueves 16 de junio. Y alabamos a Dios porque nos ha acompañado hasta aquí. La invitación es a la semana próxima, donde tendremos un nuevo estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos por estos canales que Dios admirable pone disponibles para usted. Vamos a colocarle rápidamente las actividades que Dios admirable tiene preparadas, colocarlas acá completa para usted. Los domingos en la sede física en Canaima tenemos el primer servicio a las 9 de la mañana, el segundo a las 11:30, donde también se tiene en paralelo la iglesia infantil. También esto ya los martes en la sede física en Canaima tenemos el servicio de oración a las 5:30 de la tarde. Luego, el domingo, a través de Facebook y YouTube, a través de estos medios digitales por donde nos ve hoy, tenemos, pero a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, la iglesia en casa. Los jueves, como hoy, tenemos el estudio bíblico a las 5 de la tarde y el Club de Sembradores, ese servicio especial para los pequeñines de la casa a las 11 de la mañana por estos medios digitales. Bien, no me gustaría despedirme sin antes orar por usted. Acompáñeme si está allí también, secundándome en oración. Gracias Dios te doy de todo corazón por este estudio bíblico que nos has permitido llevar adelante el día de hoy. Gracias porque has permitido que todo se realice conforme a tu santa voluntad. Gracias porque sé que has tocado personas del otro lado. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, y las transformes, Señor. Que tu Espíritu maravilloso opere en ellos, Señor, y que sean renovados cada día, Padre amado. Te alabo y bendigo en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga y será hasta el jueves próximo.